Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Damos continuidad al curso de Estadística aplicada a la Educación Física y el Deporte. Y en esta oportunidad vamos a realizar la presentación de lo que será el trabajo final del curso. Como se los mencionamos anteriormente, este es un plan de trabajo que vamos a presentar para poder llegar a un producto, ¿cierto? Nuestro plan de trabajo, el trabajo final del curso, tiene un producto que básicamente es elaborar una presentación en PowerPoint con los resultados de un análisis que cada uno y cada una de ustedes va a seleccionar. Más adelante van a encontrar las opciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de estadística. Vamos a trabajar todos los contenidos y competencias que hemos desarrollado durante el curso. Los vamos a condensar en este trabajo final. Y la fecha de entrega de esta presentación de PowerPoint va a ser el 3 de diciembre. Sin embargo, el que lo tenga antes puede efectivamente entregarlo en los tiempos que ustedes deseen. Lo único es que la fecha límite para la entrega es el 3 de diciembre. Esta es la propuesta de paso a paso que le realizamos, ¿cierto? Como les he planteado, el curso o en la estadística nosotros somos muy del paso a paso, ¿cierto? Hay unos pasos previos que debemos cumplir para poder seleccionar algo, ¿cierto? Es como cuando vamos a un restaurante y lo primero que nos pasan es la carta de bebidas con una entrada, ¿cierto? Luego viene el plato fuerte y luego el postre. O el ejemplo clásico que les he puesto con Superman, ¿cierto? Que primero nos ponemos la ropa interior y luego el pantalón. Esto para que ustedes lo tengan muy en cuenta en por qué somos tan insistentes en el paso a paso a la hora de realizar análisis estadísticos. En este orden de ideas, el primer paso que vamos a realizar es seleccionar la opción de análisis, ¿cierto? Van a tener 9 opciones para poder seleccionar una de ellas. Luego vamos a definir el tipo de variables que tenemos por analizar en esta base de datos con la que hemos venido trabajando a lo largo del curso. Luego vamos a realizar la presentación de la población de estudio, ¿cierto? Tranquilos que ya más adelante vamos a ir paso a paso detallando bien qué significa cada uno de estos ítems. Luego vamos a realizar la estadística descriptiva. Posteriormente aplicamos algo que conocemos como pruebas de normalidad. Realizamos las pruebas de comparación entre grupos, ¿cierto? Vamos a determinar cuál prueba seleccionamos en dependencia a los resultados de la prueba de normalidad. Unos tips que les vamos a compartir para seleccionar adecuadamente los gráficos, ¿cierto? Y por último, elaborar la presentación de PowerPoint. Para esto recuerden que también van a encontrar una presentación modelo para que ustedes la utilicen como referente para poder elaborar la propia. Vamos a detallar ahora sí, efectivamente, bien el paso a paso de cómo serían los análisis, ¿cierto? Ampliamos la gama de oferta para el análisis que ustedes van a seleccionar. Ya no solo tenemos una opción, sino que tenemos 9 opciones que cada uno y cada una de ustedes va a seleccionar de manera individual. Es un menú, ¿cierto? Que va de una complejidad más sencilla a una más difícil, ¿cierto? En la cual, por ejemplo, las opciones más sencillas o las que menos dificultad tienen a la hora de analizar y organizar la información es la primera y la segunda, ¿cierto? ¿En qué consisten estas primeras dos opciones? Básicamente en seleccionar si van a trabajar con mujeres de una sola etnia. Es decir, voy a analizar solo las niñas ticuna, o solo las niñas embera, o solo las niñas nasa. Esa básicamente es la primera opción. En la segunda opción vamos a realizar la comparación, pero entre hombres de una sola etnia. Es decir, los niños y adolescentes nasa o los niños y adolescentes ticuna o los niños y adolescentes embera. ¿Listo? Se empieza a complejizar un poquito más el análisis en la opción 3. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reseleccionar una etnia primero, ¿cierto? O los ticuna, o los nasa, o los embera, ¿cierto? Básicamente allí va a ser clave lo que nosotros seleccionemos. Y a realizar, además de seleccionar la etnia, un análisis comparativo entre hombres y mujeres. ¿Comparar qué? Ustedes estarán preguntando. En la base de datos recuerden que la denominamos condición física relacionada con la salud en indígenas colombianos.
¿cierto? Si ustedes seleccionan la primera opción, será, por ejemplo, condición física relacionada con la salud en niñas y adolescentes indígenas ticuna, si fueron los ticuna que seleccionaron. O si son los hombres, condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes ticuna, Embera o NASA, ¿vale? Básicamente esas son como las características de la opción 1, 2 y 3. En la opción 4, 5 y 6, básicamente la gran diferencia que se presenta entre las primeras tres opciones es que ya no solo vamos a analizar una etnia, sino que vamos a analizar dos. Ustedes deciden si van a seleccionar los ticuna y los embera, o los ticuna y los nasa, o los nasa y los embera. Ustedes agrupan o seleccionan dos etnias y a partir de allí van a realizar el análisis. ¿Listo? Y la tercera opción, las más complejas, es comparar en la opción 7 las mujeres de las tres etnias. Es decir, ustedes van a comparar la condición física de las niñas, embera, nasa y ticuna. Ustedes aquí van a seleccionar las mujeres de las tres etnias. En la opción 8 es comparación entre hombres y mujeres, entre hombres, perdón, de tres etnias. Y la última opción, la opción 9, sería como la opción top, la que requiere mayor concentración y atención fundamentalmente a la hora de organizar la información, es la comparación entre hombres de los tres grupos étnicos. Es decir, compararlo todos con todos. Importante que ustedes tengan en cuenta que en cualquiera de las 9 opciones que pueden seleccionar, recuerden que tenemos una variable que se llama grupos de edad. Y en este sentido, recuerden que tenemos dos grupos de edad. Un primer grupo que va de 9 a 12 años y un segundo grupo que va de 13 a 17 años. ¿Listo? Importante que esa variable grupo de edad, ustedes la tengan en cuenta para realizar sus respectivos análisis. ¿Listo? Aquí la pueden observar. Voy a pasar rápidamente en esta presentación del material de estudio para mirar el paso 2, ¿cierto? Borro aquí mis apuntes. Y en el paso 2 nos dicen que debemos definir el tipo de variables, ¿cierto? Recordemos que tenemos dos grandes tipos de variables, unas variables cualitativas que a su vez se clasifican en nominales u ordinales. Y también tenemos unas variables cuantitativas que son discretas y son continuas. Entonces, es muy importante que dentro de su presentación, en la presentación de PowerPoint, ustedes nos indiquen cuáles son variables cualitativas nominales, cuáles son cualitativas ordinales, cuáles cuantitativas discretas y cuáles son cuantitativas continuas. Eso básicamente debería ir en el paso 2. ¿Listo? Paso 3. ¿Qué les pedimos a ustedes en el paso 3? En el paso 3 vamos a presentar la población de estudio, ¿sí? Si ustedes seleccionaron la opción 1, por ejemplo, comparar mujeres y seleccionaron la etnia ticuna, entonces vamos a presentar la etnia ticuna. Entonces, en este caso, les pido a ustedes que indaguen por las características de las comunidades o la comunidad indígena seleccionada para el estudio. Ubicación. ¿Dónde se ubican los ticuna en Colombia? Si seleccionaron los ticuna. Si seleccionaron los nasa, ¿dónde están ubicados los nasa? Y si seleccionaron los embera, ¿dónde están ubicados estas comunidades indígenas? Y tratar de indagar cuáles son algunas de las características sociodemográficas, ¿cierto? Nivel socioeconómico, ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, el tipo de agricultura que realizan. Entre mayor características podamos presentar de la población de estudio, mayor facilidad se nos va a presentar a la hora de interpretar los resultados. ¿Listo? Y la última característica importante, o el último ítem importante en este paso 3 en el que presentamos la población de estudio, es indicar cuántos participantes fueron seleccionados, ¿cierto? Recuerden que ustedes pueden presentar una tabla o una gráfica, o una tabla y una gráfica, en la cual vamos a indagar, o vamos a presentar, o vamos a contarle a los lectores de la presentación
cuántos participantes fueron seleccionados en cuanto al género y el grupo de edad. Recuerden aquí que deben presentar los datos en número y también en porcentaje. En la presentación modelo también se van a encontrar con una guía para que la puedan realizar. Pasamos acá al paso 4, ¿cierto? En el cual les pedimos que realicemos, les pido que realicemos la estadística descriptiva. ¿Qué va allí en la estadística descriptiva? Bueno, básicamente, poder ustedes tener la habilidad de determinar, como ya lo hicimos en el paso 2, ¿cierto? ¿Qué tipo de variables tenemos? Entonces, importante que ustedes sepan y recuerden que tanto las variables cualitativas, ya sean ordinales o nominales, nos vamos por una distribución de frecuencia. Y recuerden que esa distribución la presentamos en número de casos y en porcentaje. En este caso, por ejemplo, evaluamos 50 mujeres versus 50 hombres, es decir, 50 y 50. Entonces el número de casos es 50 niñas, 50 hombres, y el porcentaje 50% y 50%. ¿Listo? Pero también tengan en cuenta que esta distribución de frecuencias, es decir, número de casos y porcentaje de casos, también lo utilizamos con las variables cuantitativas discretas. ¿Listo? Y en este paso 4 de estadística descriptiva, recuerden, y es fundamental que ustedes identifiquen cuáles son las variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque son a ellas las que les vamos a realizar el promedio y la desviación estándar. Entonces, importante que ustedes tengan esta clasificación de las variables presentes, porque a partir de ello es que ustedes tienen que analizar la información en cuanto a estadística descriptiva. Recuerden, variables cualitativas y variables cuantitativas discretas, nos vamos por la opción de la distribución de frecuencias, y las variables cuantitativas continuas, nos vamos por el promedio y la desviación estándar como indicadores de la estadística descriptiva. Paso 5, vamos a aplicar las pruebas de normalidad. Básicamente son algunas decisiones que debemos tomar para poder seleccionar una prueba estadística. Ya simplemente les muestro esto como introducción porque vamos a tener un video específico en el cual vamos a entender qué son las pruebas de normalidad y cómo las hacemos. Lo mismo que son y cómo aplicamos el paso 6, que básicamente es la comparación entre grupos, que aquí es donde vamos a determinar si existen o no diferencias significativas entre los hombres y las mujeres, entre una etnia y otra, o entre un grupo de edad y otro. Básicamente aquí, en este paso 6, es donde vamos a demostrar si esas diferencias son o no significativas. ¿Listo? El paso 7, que serían los gráficos, entonces les vamos a dar también un video tutorial en el cual vamos a tener algunos tips para seleccionar adecuadamente los gráficos. Cuándo hacer un gráfico de torta, cuándo hacer un gráfico de barras, cuándo hacer un gráfico de líneas y por último, cuándo realizar nuevamente un gráfico de barras, pero mucho más robusto. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el material de estudio con el cual hago la introducción a el trabajo final del curso, Estadística Aplicada. Más adelante, entonces, nos vemos en otros videos tutoriales. Muchas gracias.